Bueno, vamos a explicar la práctica número 10 del diencéfalo y el telencéfalo. Y lo que vamos a hacer es extrapolar los conocimientos de otras prácticas relacionadas con el tronco del encéfalo a esta visión basal o ventral del cerebro. Lo primero que vamos a ver van a ser los pies de los pedúnculos cerebrales, que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Lo ponemos en el tronco del encéfalo y la continuación en la visión basal. Y lo que podemos ver en ellos son el tracto piramidal, que es este de aquí, que se continúa aquí, con las fibras corticonucleares, ¿de acuerdo? Vamos a verla mejor. Con las fibras corticonucleares y las corticoespinales, y el tracto corticopóntico, con las fibras frontopónticas y las fibras temporoparieto-occipitopónticas. Una vez visto esto, vamos a quitar ya el tronco del encéfalo y vamos a ver la visión basal. Podemos ver en este corte que se ha hecho a la altura del mesencéfalo en el plano base la sustancia negra, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí en el mesencéfalo, y la cinta de Rey. La cinta de Rey podemos ver todos sus componentes, además de cómo se continúa con la del tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Y sus componentes son, lo vamos a explicar de lateral a medial. Serían el lemnisco, el lemnisco lateral, el lemnisco espinal, el lemnisco medial, vemos cómo se continúa aquí, y el haz gustativo, ¿de acuerdo? Este sería el lemnisco medial y este sería el haz gustativo. Eso forma en su conjunto la cinta de Rey. También podemos ver en este corte del mesencéfalo el acueducto mesencefálico o de Silvio, que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y hemos hecho un corte de los tubérculos cuadrigéminos superiores, que son estos de aquí. Y vamos a ver las diferentes partes de los tubérculos cuadrigéminos superiores, que nosotros solo hemos dado dos capas. Sería la capa anterior o profunda y la capa posterior o superficial. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver el telencéfalo. Vamos a cerrar aquí. Dentro del telencéfalo vamos a ver los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Separados por la sisura interhemisférica, que es esta de aquí. Nos la separan dos hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral izquierdo, que es este de aquí, no confundirlo porque estamos viendo una visión basal, y el hemisferio cerebral derecho. También vamos a ver la hendidura cerebral de la base o hendidura de Bichat, que es esta hendidura de aquí, ¿de acuerdo? Que pues si pudiéramos levantar esto de aquí así exactamente, separaría el tronco del encéfalo de los hemisferios cerebrales. Vamos a ver los lóbulos frontal, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, que sería esta zona de aquí, más o menos, esta zona de aquí, el lóbulo temporal, que sería toda esta parte de aquí, y el lóbulo parietal, que se continuaría por la visión dorsal del cerebro, este de aquí, ¿de acuerdo? Podemos ver un surco que lo que nos va a separar es el lóbulo frontal del lóbulo temporal, el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del parietal, que es el surco lateral o de Silvio. Este es. Y en el fondo de este surco lateral o de Silvio, en una zona llamada poéticamente el Valle de Silvio, podemos encontrar lo que algunos autores consideran como un quinto lóbulo, que sería la ínsula, ¿de acuerdo? Que son vestigios de la corteza cerebral primitiva. Todo esto de aquí es la ínsula, ¿de acuerdo? Hemos dicho en el fondo del surco lateral o de Silvio. Aquí, la ínsula. La ínsula está delimitada por el surco circular, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que la contornea entera la ínsula. Y en la corteza de la ínsula podemos ver muchos surcos, pero el fundamental y el que vemos en este plano del velorcio es el surco central.
En el guión ponen los términos opérculo. Cuando hablamos de opérculo nos referimos a la zona de los lóbulos que lo que están haciendo en superficie es delimitar la ínsula, ¿vale? Y veríamos el opérculo temporal, que es este de aquí, que podríamos levantar, ¿de acuerdo? El opérculo frontal, que sería esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Que también nos permitiría levantar. Y el opérculo parietal, que es esta zona de aquí oscura. Esta zona. Opérculo parietal. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del opérculo temporal, pues sería, yo creo que esta zona de aquí. El diencéfalo. A continuación vamos a hablar del diencéfalo. Del diencéfalo, que es una estructura impar, lo que vamos a ver que es lo que hace configuración externa es el hipotálamo. ¿De acuerdo? Y del hipotálamo vamos a ver el espacio optopeduncular, que es este de aquí. Espacio o rombo optopeduncular. Que es la zona del diencéfalo que hace configuraciones externas en esta visión basal. Y el espacio óptico peduncular está delimitado anteriormente por el quiasma óptico. ¿De acuerdo? Anterolateralmente por las cintillas ópticas. Posterolateralmente por los pies de los pedúnculos cerebrales. Y posteriormente por el espacio interpeduncular. También podemos ver en este espacio optopeduncular el tuber cinereum, ¿de acuerdo? Que esta zona de aquí de sustancia gris, tuber cinereum, y el infundíbulo, con el receso infundibular, que es lo que va a unirse a la neurohipófisis. A continuación también podemos ver los núcleos del hipotálamo, que son estos núcleos de aquí, que gracias a Dios no tenemos que distinguir cuál es cuál. Núcleos del hipotálamo. También otros núcleos del hipotálamo sería el núcleo supraóptico o supraquiasmático, que está muy bien dibujado, porque está justamente superior y medial al quiasma óptico, ¿vale? Esta es la base, lo que esté en el fondo sería más superior. Núcleo supraquiasmático, supraóptico. Y también podemos ver los núcleos del tuber, ¿de acuerdo? Que serían estos, son varios núcleos del tuber. Y por último, el tubérculo o cuerpo mamilar, que es este de aquí. El tubérculo o cuerpo mamilar interviene en la memoria. Y la referencia que va a dar son el haz mamilotegmental, que va al pedúnculo cerebral del mesencéfalo, y el haz mamilotalámico, que va al núcleo talámico anterior, que explicaremos posteriormente, ¿de acuerdo? Y también vemos que de aquí sale la columna la columna anterior del fornix o pilar anterior del fornix. Estamos viendo aquí cómo encaja. También llega a ese tubérculo cuerpo mamilar. Hemos dicho que una de las referencias era el haz mamilotalámico, que iba al núcleo talámico anterior. ¿De acuerdo? Pues ya vamos a aprovechar y vamos a explicar los núcleos del tálamo.